Las interfaces gráficas de usuario y las de voz ofrecen modos de interacción eficaces para muchas tareas. Si combinamos ambos modelos, podremos crear interacciones multimodales que permitan a la gente acceder al contenido de formas alternativas mediante el uso del teclado, ratón, la voz o la interacción táctil. Hoy hablamos de multimodalidad, exploramos las propuestas de Google y Amazon Alexa, y compartimos consejos sobre cómo diseñar con voces y pantallas. Esto es Cuando las máquinas hablen, un programa de Fonos Radio. Os damos la bienvenida al primer programa de Fonos Radio sobre voces sintéticas. Te saluda Calíope, la voz de Fonos. Me acompañan Nieves Ábalos y Carmen Hassan. Muy buenas, hola Nieves, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Carmel, qué tal? Muy bien, muy contenta. También te saludo a ti, Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Invitado Muy de última bien. hora, ¿no? Sí, invitado de último minuto. Casi. Invitados siempre, invitados siempre. Eso es. Muy bien. Pues encantado Pero de muy estar guay aquí. que te unas a este episodio, nuevo episodio de Cuando las máquinas hablen. Y hoy el tema es multimodalidad. Hoy hemos decidido que venimos casi sin guión. Vamos a hablar de multimodalidad, de lo que más nos interesa, nos llama la atención. Bueno, vamos a explicar primero qué es, ¿no? Sí. Y luego pues Eso. vamos introduciendo temas. ¿Quién se atreve a dar Muy bien. una definición? ¿Calíope? Dejamos a Calíope. Pobre Calíope. Hoy la hemos dejado descansar. Pues la multimodalidad, la verdad es que es un tema muy chulo, muy interesante desde el punto de vista de diseño de interacción, pero bueno, también veremos como desde otro punto de vista también más, quizá que está más de moda, ¿no? En cuanto a los modelos de La lenguaje, el tecnología. modelo exactamente de la tecnología, los algoritmos que hay, ahora también se utilizan esta calificación de multimodales, ¿no? Pero desde el punto de vista de interacción es algo que existe casi desde que existe la primera interfaz gráfica y los primeros experimentos con voz, que al final es tratar de poner todo junto, ¿no? Y permitir a la gente utilizar alternativamente más de un modo de interacción, poder hablar, escuchar, también tocar, utilizar el cuerpo, los gestos del cuerpo, utilizar pantalla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues Sí. dentro de todas esas diferentes maneras, ese universo de formas de interacción, surge la multimodalidad y se va estudiando también a lo largo del tiempo de cómo beneficia en general y qué casos de uso pues pueden verse más beneficiados, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué cosas os llaman más la atención de este Pues enfoque de interacción? esto que comentabas es muy interesante, ¿no? Y desde el punto de vista de los sistemas de diálogo, de las interfaces conversacionales, pues supone un reto, ¿no? Porque cuando estamos hablando con la tecnología, si estamos hablando con la tecnología a través de una interfaz multimodal, tenemos que entender a la vez todos los métodos disponibles que tiene la persona para comunicarse y también tendremos que usar el mejor método o la mejor combinación de métodos para responder a la persona, ¿no? Claro. Y desde hace mucho tiempo, pues en los sistemas tradicionales de interfaces conversacionales, lo que se venía haciendo era en la parte en la que entendemos respondemos, pues primero en la parte en la que entendemos intentar mezclar todas las entradas disponibles y unir la información en ese punto para luego comprender, extraer lo que entendemos
y contestar. Y en la salida, en la respuesta, pues un poco igual, ver qué métodos que tenemos disponibles, tenemos pantalla, tenemos voz, y utilizar esa salida, ¿no? en todos los canales, ¿no? Pero, claro, la tecnología ha ido evolucionando también, ¿no? Y hemos pasado de tener interfaces conversacionales que digamos que pueden estar divididas por fases y que sea, como yo os comentaba, pues venga, en la fase de entender mezclamos y en la fase de responder expandimos, pero es que ahora tenemos tecnología o modelos end-to-end que llamamos, o sea, tenemos la capacidad de hablar con directamente una caja que es capaz de entendernos y respondernos a la vez, ¿no? Y eso ahora avanza mucho. Gestiona todo el contexto, ¿no? Que esa es una pieza fundamental al final, que haya un mismo contexto para toda la información de entrada para poder luego dar una respuesta coordinada en cada medio de salida, digamos, ¿no? Y que antes, por ejemplo, en la parte de comprensión, pues si yo hablo por voz, ¿no? Pues teníamos un modulito, ¿no? Que lo que hacía es que de la voz reconocía y pasaba a texto para luego trabajar y entender lo que decía en texto. Con imagen, pues a lo mejor yo podía enviar por un chat una imagen y lo que hacía el modulito de reconocimiento de imagen era, pues identifico qué cosita hay en la imagen y luego la sumo a lo que a lo mejor la persona está escribiendo por chat o diciendo por voz, ¿no? Entonces eran como modulitos específicos que intentaban hacer algo para sumar información a la hora de comprender. Pues que ahora tenemos la capacidad, tenemos modelos que ya en sí mismos son multimodales, ¿no? Y que pueden entender muchas maneras de entrar y sumarlo todo directamente, ¿no? De una manera mucho más natural, digamos. Y aquí, ¿no? OpenAI, aquí le dejo ya paso a Carlos, que en la previa al podcast lo estábamos comentando. ¿Cómo sería, Carlos, el enfoque multimodal a la hora de entrenar grandes modelos del lenguaje, ¿no? Como lo que está haciendo o lo que pueden estar haciendo OpenAI. Claro, es que ahí por separar ideas, claro, el adjetivo multimodal aplicado a un modelo tiene muchas posibilidades para la interacción persona-máquina, ¿vale? Es evidente y nosotros tenemos experiencia ahí. Pero claro, no solo se puede aplicar ahí, sino también al tratamiento de los datos, de unos datos, de entender de una cantidad grande de información, datos de distinta naturaleza, datos en formato imagen y ser capaz de reconocer lo que hay en una imagen y relacionarlo con el resto de información que hay, por ejemplo, en un artículo que está escrito en palabras, ¿no? Eso permite relacionar información de distinta naturaleza y que tenga coherencia entre sí, ¿no? Y además entender el contexto de los metadatos con el contenido, ¿no? ¿Qué implica entrenar un modelo así? Pues la verdad es que implica tener un modelo que cada vez será capaz de hacer todo o reconocer cualquier cosa. Porque que es un poco el objetivo de lo que se está entrenando ahora, ¿no? Tener modelos generalistas que son capaces de entender audio, vídeo, imágenes estáticas, texto, y unir toda esa información y a la vez luego recrear esa información. Es decir, generar contenido en esos formatos, ¿no? Ahí, claro, imaginad todas las posibilidades. En el caso más amplio, pues sí. Imagínate, pues en ciencia ficción, caso de ciencia ficción, pues un robot que es capaz de observarte, entender lo que está ocurriendo y responder acorde a eso, pues ese sería un primer paso. Ser capaz de entender todo lo que está ocurriendo a tu alrededor. Sí, como, sí. Pero incluso como lo hacemos nosotros, ¿no? Claro, en ejemplos quizá más cotidianos, ¿no? Pero al final las propias empresas siempre estamos creando muchas fuentes de conocimiento y muchas fuentes de información, información sobre productos, sobre clientes, sobre el negocio, ¿no? Y se distribuye en muchos formatos, en muchas fuentes de información diferentes. Toda esa capacidad un poco de análisis de qué pasa, o sea, qué datos tenemos porque vienen en un documento o porque vienen en una imagen o en un vídeo o lo que sea, forma parte también de una base de datos de conocimiento que se puede explotar, ¿no? O sea, lo puedes hacer. Evidentemente a las empresas eso es
puede ser un filón, pero también en el entorno educativo, ¿no? O sea, poder explorar, saber qué sabemos de un tema en concreto, independientemente del recurso que contenga esa información, es potente esa idea. Sí, sí, completamente. Además que es verdad que el público general venimos, y me incluyo yo también, venimos de utilizar métodos de interacción de un solo modo, ¿no? Unimodales, por llamarlo de Sí. una manera. Cuando hablamos de un chat, una interfaz conversacional clásica, un chatbot era escribir y recibes un texto. Escribe, recibes texto. Pero la verdad es que, y tenemos ese modelo de mental, porque desde hace años ya disponemos de modelos multimodales o interacción multimodal en realidad. Ya sean los asistentes comerciales como Google Assistant, Alexa, etcétera, de distintos enfoques, con distintos enfoques. Una cosa es en el móvil y otro es en un dispositivo eco con pantalla, etcétera. Son distintos enfoques de la misma idea y digamos que el público todavía no está familiarizado con esa idea. La capacidad de relacionarte con la tecnología de distintos modos parece intuitivo en una tablet si tocas, pero también si utilizas un Siri, un Google Assistant a través de voz. Y empezamos a ver otras ideas mucho más amplias de interacción, ¿no? Por ejemplo, hace poco las gafas que ha anunciado Apple, que han creado cierto hype en redes sociales, trae esa idea también, una interacción natural multimodal, ya sea con tus manos, que también es una interacción visual, pero es como táctil o un símil táctil, a través de voz o a través de la mirada. Estos son ideas o métodos de interacción que no son tan habituales o tan comunes, ¿no? Pero es esa misma idea llevada a otro dispositivo, ¿no? De interacción. Sí. Entonces, claro, las posibilidades ahora con la inteligencia artificial capaz, como decíamos antes, de entender y relacionar ideas de distintas fuentes, distintos canales de interacción, pues nos abre unas posibilidades brutales, ¿no? Sí, sí. Sí, sin duda. Y también lo que comentabas de que además, de todas maneras, siempre va a requerir un aprendizaje. Es verdad que ahora Apple saca este nuevo modo de interacción y es verdad que hemos tenido poco contacto quizá con la multimodalidad a nivel persona interactuando con máquina, pero, por ejemplo, se me ocurre en el contexto, por ejemplo, de la conducción, que también lleva muchos años. Es verdad que las interfaces nativas en coches no tienen la misma evolución, no están teniendo la misma evolución que otras interfaces gráficas y otras interfaces de voz. Ahora, por ejemplo, Android Auto o otros sistemas, ¿no?, que se conectan directamente, que ya sí que están mucho más actualizados y optimizados, sí te permiten de alguna manera decidir o sea, sí hay como un contexto muy realista, ¿no? Hay momentos de conducción en los que solo puedes usar un modo de interacción por voz, luego la vista para poder situarte, luego también puedes usar la pantalla táctil, etcétera. El caso es que incluso en estos contextos están generando están sentando ciertos precedentes, ¿no? Y nos están enseñando de alguna manera cómo podemos interactuar. Para bien o para mal, estas cosas quedan para la siguiente generación de interacciones, ¿no? Entonces ahora Apple también propone, pues eso, la realidad aumentada, o sea que además ya tenemos otro contexto, digamos, y otra fuente un poco ahí de reaprendizaje, pero siguen siendo interesantes explorar todo este tipo de interacciones, ¿no? Sí. Sí. De hecho, además podemos hablar también de la eficiencia de la multimodalidad. Por ejemplo, con ejemplos muy básicos que hemos hecho en Alexa desde el principio, ¿no? En Alexa, ¿qué tienes? En lo más complejo multimodal que tiene Alexa es interacción de voz sumado a una pantalla que además puede ser táctil, ¿vale? Entonces, en nuestra experiencia hemos conseguido experiencias conversacionales e interactivas que son más eficientes, que son capaces de mantener al usuario dentro de la experiencia durante más tiempo, ¿vale? Y que consiga su objetivo en realidad de una manera más óptima, ¿vale? No solo que no pierda la atención tan fácil, que puede ocurrir en voz o solo voz, sino que también sea capaz de conseguir lo que necesita de manera más eficiente, ¿no? O con menor probabilidad de fallo. Pasa con juegos,
que estamos acostumbrados que los juegos son más visuales, ¿no? Tener la atención más visual, pero acompañarlo de otros medios como la voz o si lo necesitas en un momento determinado poder tocar la pantalla. Y la verdad es que ahí sí que se nota. Y a nivel de Alexa general, las estadísticas dicen que son las experiencias multimodales con pantalla tienen mayor ratio de retención. Eso es un dato, simplemente por reforzar la idea de las posibilidades, pero que en nuestra experiencia la verdad es que ha sido así. Sí. Y ahí por dar también un poco de contexto, ¿no? Cómo enfoca Alexa la interacción con su asistente, ¿no? Ellos desde el inicio lo promovían como una interacción voice first, siendo voice first el término que utilizan para referirse a que no olvidemos de las pantallas, ¿no? Que intentemos diseñar para la voz 100%. ¿Qué significa esto? Pues esa unimodalidad que mencionabas tú, Carlos, antes, en el caso de la voz, ¿no? Solo para hablar y que la persona hable y que la persona escuche la respuesta del asistente por voz, ¿no? Y claro, la limitación, ese tipo de interacción también tiene sus limitaciones, ¿no? Y lo has mencionado, has dado unas pinceladitas, Carlos, como la de la capacidad de atención que podemos tener, pero no es solo problema de la persona que tenga más o menos capacidad de atención, sino que la experiencia, lo que está escuchando, puede estar creando barreras cognitivas y carga cognitiva a la persona, lo que hace que retenga menos y que la experiencia sea menos efectiva, ¿no? Pues que me olvide la información que me estás dando, me estás hablando demasiado tiempo. Por lo que sea, la información está estructurada de una manera que se me olvida, ¿no? Además, no es solo eso, es que muchas de las experiencias de voz que se construyen, en este caso que hemos construido también para Alexa, pues hay un problema principal que es la del descubrimiento. ¿Cómo sé yo qué puedo hacer solo por voz en esta nueva aplicación, ¿no? ¿Qué tipo de cosas puedo pedir? ¿Qué servicio me puede dar, ¿no? ¿Qué contenido tienes? ¿Qué contenido hay aquí, ¿no? Con Diana, la Alexa Skill que hemos trabajado junto a Grupo Planeta, Diana partía con un contenido inicial pues de unos 8 cursos, si no recuerdo mal, y claro, por voz la persona tenía que navegar a través del contenido para saber el objetivo de Diana está orientada al bienestar y a cómo la meditación o el mindfulness te puede ayudar a estar mejor, ¿no? Pues yo entro en esa experiencia de voz y tengo que saber qué contenido hay y cuál se puede adaptar a mí en ese mejor, ¿no? En ese contexto. Claro, ¿cómo navego por voz solo? Si no tengo un soporte visual, si no puedo ver como estoy acostumbrado, ¿no? Tengo una web y veo todo el catálogo, tengo Netflix, ¿no? Veo todo el catálogo, ¿no? Entonces el reto del solo voz está ahí y está claro, como dice Carlos, que una buena experiencia multimodal hace que sea una experiencia mucho más efectiva y que el usuario cumpla su objetivo antes. Claro. ¿Cómo navegamos? Coger los puntos fuertes de cada tipo de interacción. Desde luego la de exploración y descubrimiento por voz es más complicada, pero luego visualmente sí que procesamos mucha información en poco tiempo cuando la tenemos delante. O sea que explorar un catálogo es mucho más cómodo de forma visual. Luego la respuesta puede volver a ser por voz porque es precisamente, ¿no?, el canal más efectivo. O sea que aquí sí que es verdad que hay que tener en cuenta unas cuantas cositas, ¿no?, para diseñar en multimodal que cuando piensas solo en voz o piensas solo en gráfico te fallan un poco, ¿no? Sí. Además, sí, no sé, con el tema de la atención, una de las cosas que habéis dicho, la sincronización también, ¿no? Que el mensaje sea también coherente y esté sincronizado entre lo que dice la voz y lo que hay en la pantalla, ¿no? Sí, que eso es muy importante. Claro, sí. O sea, si no... Luego me estoy acordando de otro ejemplo multimodal así de asistente, que es Google Assistant, cuando en el móvil, por ejemplo, puedes preguntarle, quiero llegar a, no sé, a Gran Vía, ¿vale? ¿Y qué hace Google Assistant? Pues probablemente lo que haga será decir, de acuerdo, aquí tienes la dirección para ir a Gran Vía, si le digo un número determinado, pues me mandará allí, y que ahora pues me pondrá o el mapa directamente o me dará un enlace para acceder a la ruta para llegar a ese camino, ¿no?
Pero imaginad eso solo por voz no tiene sentido. No te podría ir diciendo automáticamente, de acuerdo, estás a 5 kilómetros a pie. Tienes que caminar a la izquierda. Eso lo puede hacer, pero ya lo hace el Google Maps, por ejemplo, que te lleve hasta ese punto, ¿no? Pero en ese momento será una respuesta que te dé la aplicación que resuelve el problema que necesitas, ¿no? En esa situación. En el coche que comentabas tú, pues pasará algo similar y ir acompañado de otros, pues interacción táctil si tienes que cambiar, por ejemplo, subir y bajar la temperatura, que también lo podrías hacer por voz, ¿no? O que te muestre la dirección en la pantalla, ¿no? Dónde quieres llegar. O que te ponga una canción de música en el coche mientras vas conduciendo sin necesidad de apartar la vista de la carretera y manejar el Spotify o el reproductor de música, ¿no? Todo eso, la verdad, dependiendo del contexto, tendrás que, o el sistema tendrá que ser capaz de darte la respuesta más óptima, ¿no? Si pensamos ahora en los grandes modelos de lenguaje aplicado a esto, me lo llevo a que parece que ya, si pensamos en cómo interactuamos con un chat GPT, que parece que entiende todo lo que le estás diciendo, ¿no? Y que te responde acorde a lo que tú le has preguntado, eso con las interfaces conversacionales, con nuestra experiencia, no ocurría así. Y aparecían esos bloqueos, porque el modelo mental cuando hablas con Alexa y entras, por ejemplo, en una skill de Alexa, es que no, ¿qué le puedo decir? ¿No? Que antes Nieves lo estaba comentando, que nos llama la atención porque aparentemente lo ideal sería que le preguntaras las cosas como si hablaras con una persona, ¿no? Pero la realidad es que la comprensión de los asistentes, como ha sido hasta ahora, no te abría esa posibilidad. Entonces aparecía el bloqueo de ¿qué le puedo decir? ¿Qué comandos le puedo dar a este sistema, ¿no? Si no sé qué le puedo decir. Cuando lo natural sería preguntarle cualquier cosa en cualquier momento, siempre que el usuario lo necesite, ¿no? Y el camino es ese, es llegar al punto donde te entienda cualquier cosa y luego te dé la respuesta más acorde en cada situación, ¿no? Entender la situación ya es mucho más complejo. No solo un modelo que te entienda y te genere una respuesta, sino que tienes que entender qué tipo de respuesta es mejor en cada situación, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, un ChatGPT, si tuviera que generarte imágenes, audio o texto, ¿qué tipo de audio te tiene que generar para la información que está dando? Pues probablemente no sería capaz de hacerlo, ¿no? O generar una respuesta que sea la óptima para la retención del usuario, ¿no? O la carga cognitiva del usuario. Entonces, todavía hay muchos retos que solucionar, pero la verdad es que cada vez, digamos que esas barreras que antes parecían muy complicadas, ahora parecen más accesibles, ¿no? Para quien creamos tecnología. No sé qué pensáis vosotras de esto. Yo, cuando estaba mencionando, ya no tanto hablando de lo que viene, ¿no? O el potencial de los modelos multimodales, sino me estaba yendo más a una interacción multimodal con los asistentes, como estás hablando tú, Carlos. Has mencionado Google Assistant. De hecho, el enfoque que tiene Google Assistant es muy diferente en esa multimodalidad, ¿no? Con respecto a Alexa. ¿Por qué decimos esto? Google Assistant, tú puedes empezar a hablarle al asistente, entonces entiende que tu método de entrada, que como persona estás hablando primero por voz, y puedes utilizar el móvil, y en ese móvil ves cómo te está procesando el audio y te pone una respuesta en texto o visual en el móvil y además te responde por voz, porque sabe que estás hablando por voz y decide que sigue usando el mismo método. Si tú en ese momento cambias el método de interacción y ya no hablas por voz y escribes en texto en el chat de Google Assistant adapta esa respuesta a ti, no te responde por voz, o te permite, sabe que en ese contexto tú has preferido un método más silencioso, digamos, ¿no? Y adapta eso. Esto es una de las cosas que Alexa no permite o no permitía hasta hace poco la interacción por chat. Creo que
hay muy poca gente que sepa que desde la app de Alexa también se puede chatear con Alexa, ¿no? No es algo que esté como muy en uso, pero de todas maneras el enfoque desde el inicio ha sido totalmente diferente, ¿no? El espectro de multimodalidad que presenta Google Assistant es mucho más amplio que el enfoque que tiene la multimodalidad en Alexa, ¿no? ¿Esto es positivo? Pues desde el punto de vista de la interacción, Carmel, yo no sé tú qué piensas, ¿no? De abrir este enfoque mucho más, ¿no? A limitarlo. ¿Crees que tiene ventajas con respecto a cómo podemos utilizarlo las personas? Yo creo, la verdad es que a mí el enfoque de Google siempre me ha resultado como más sencillo desde el principio. Incluso es verdad que al principio sí permitían además meter, o sea, que cada uno de nosotros pudiéramos desarrollar actions, ¿no? Y pudiéramos desarrollar como pequeñas experiencias basadas en Google Assistant. Ahora ya no lo permiten, ¿no? Lo tienen un poco más capado esa parte. Pero aún así el enfoque sí me parece mejor porque se adapta mejor, lo que tú comentabas, ¿no? Al modo de interacción. Y ese modo de interacción muchas veces viene también por el contexto en el que está la gente, ¿no? O sea, el momento de privacidad, yo puedo empezar una conversación con mi móvil por voz y luego llega un momento en el que, por el contexto que sea en el que estoy, quiera continuarla de forma más privada, más silenciosa también y más personal, ¿no? Directamente yo con mi dispositivo. Y está guay que se adapte a eso, tanto por las preferencias, por lo que hace la gente, ¿no? Como por el contenido propio de la información que podría estar revelando y no sabe en qué contexto está. Y eso me parece interesante. Y otra cosa también que comentaba Carlos, ¿no? Que decía, la dificultad está, ¿no? De saber qué puede hacer esa skill y claro, eso viene también un poco, pues, esa es una decisión al final de cómo está diseñado Alexa. O sea, ese concepto de skill es algo que no tiene por qué resultar natural ni ajustarse a ningún modelo mental de ninguna persona, porque tú estás hablando con tu dispositivo y la expectativa es que esté todo sincronizado y digamos que organizado, no que entras en una skill te entiende o no te entiende, o de una manera u otra, ya cada uno es diferente. Entiendo, o sea, de ahí un poco seguramente la razón por la que Google ha preferido que no se desarrollen tan abiertamente para poder crear experiencias pues mucho más homogéneas, ¿no? Al final. Sí. Y el enfoque es, bueno, si esto está dentro de un dispositivo, nosotros tampoco tendríamos por qué entender el modelo mental de apps dentro de un móvil. De hecho, usamos el móvil y se abren, se cierran las aplicaciones por detrás, se intercambian información o permisos y eso es casi transparente, nos da un poco igual donde suceda mientras suceda lo que queremos, ¿no? Entonces, eso sí lo ha conseguido, en mi opinión, sí lo ha conseguido más Google con los teléfonos móviles y en el caso de Alexa, ahora yo creo que sí que hay una oportunidad potente por lo que tú decías, porque hay mejor tecnología. Y ser capaces de entender mucho mejor a las personas, da igual en la skill en la que esté, y gestionar ese diálogo para decidir si te quedas en esa skill o te vas a otra o te doy una respuesta un poquito más amable que no te he entendido, ¿no? Sí. Creo que eso sí que deberían de aprovecharlo para tener las dos cosas. Lo potente que es que alguien que se pueda desarrollar por tercero experiencias conversacionales y además tener realmente un dispositivo que se ajuste mejor a, no sé, o sea, que se pueda interactuar de una forma más natural, que es lo guay de la interacción por voz, que es lenguaje natural, ¿no? Sí. Claro. Y ahí está un poco... Sí. No sé, luego, está el reto. ¿qué opináis también de la privacidad, ¿no? O cómo que la privacidad es súper importante, pero cuando queremos crear ciertas interacciones, de repente se crea un bloqueo también, o una barrera automática entre la idea de privacidad de las personas y la necesidad de acceder a cierta información para que la tecnología nos entienda mejor, ¿no? Como es observarte directamente, ¿no? O abrir una cámara en la que podría ver si estás mirando a la pantalla o no, por ejemplo, o si estás mirando ciertas cosas, ¿no? En pantalla. Que eso es una barrera de privacidad, pues bastante... considerado por las personas bastante problemática, ¿no? Entonces, es intimidad, ¿no? Claro, te está observando dónde va esta imagen que me están grabando. Toda esa idea que también pasa en voz, con la posibilidad de que lo que está escuchando un asistente
lo escuchen desde Silicon Valley, etcétera, pues claro, son barreras de privacidad, ¿no? Entonces, ¿cómo veis esto vosotras en el futuro? ¿Cómo creéis que se puede mejorar esta situación? Pues, ¿tú quieres darlo o qué? A ¿Qué mí- ideas tienes, Nieves? Dile, a- dale. A mí es que, y voy uniendo en esto, voy uniendo cosas que han ido surgiendo en la conversación, ¿no? Yo me planteo, ¿serán los grandes modelos del lenguaje el siguiente dogma conversacional? ¿Todos los asistentes serán grandes modelos del lenguaje? ¿Alexa se transformará en un gran modelo del lenguaje? ¿Google Assistant se transformará en un gran modelo del lenguaje? Y si esto es así, en ese camino en el que ponemos la privacidad por medio, antes decíamos que no dejan de... No saben qué nos están respondiendo en realidad. Nos están dando una respuesta, pero no saben qué es esa respuesta, ¿no? No voy tanto a la parte de entender, ¿no? Voy a la parte de respuesta. A mí me surge la pregunta también de, ¿serán conscientes que pueden estar dándonos datos sensibles en voz alta en un dispositivo en el que esté compartido? Ya no sea mi dispositivo individual, es un dispositivo compartido y que todo eso, claro, si diseñamos un producto multimodal, todo esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Claro. Además Yo creo que claro. del reto que Sí, comentaba sí. Carla, ¿no? Carmen. Sí, totalmente. O sea, yo creo que se tienen que crear como muchos estándares para empezar, porque esto es un poco igual, bueno, pues interfaces gráficas también es un tema de privacidad y al final acaban creándose estándares un poco en el que pues hay barreras de seguridad, en el que se te pide cierta confirmación antes de mostrarte tu número de cuenta en la pantalla, ¿no? Lo típico, ¿no? Vas a ver un dato sensible como el número de cuenta y aparecen todos los números tachados menos los 4 últimos. Pues al final cuando interaccionas también de forma multimodal, pues seguramente se acaben creando ciertos patrones para que igual acaban preguntando al usuario por qué canal quiere tener esa información, porque solamente la persona sabe en qué contexto está, ¿no? Y también cuando lo comentaba se me estaba viniendo a la cabeza pues que ahora mismo, por ejemplo, si queremos hablar por voz, decimos hey, la llamada, ¿no? O sea, como es wake up word, ¿no? Sí. Utilizamos una palabra para despertar a ese asistente porque imaginaros lo que sería que nos estuvieran escuchando todo el rato. Nadie lo quiere, ¿no? Nadie lo quiere pensar. No lo pensamos porque es lo mismo que tú dices, la cámara podría estar ahí. ¿En qué momento la cámara va a estar funcionando para que haga algo que yo necesito que haga, ¿no? En ese momento tiene que ser, de alguna forma, puede ser que se haga también de manera de, oye, Google, mírame, y en ese momento quiero empezar a comunicarme de otra manera, y que sean las personas las que vayan decidiendo un poco también ese modo. Y en cualquier caso, siempre tendrá que estar diseñado para que no haya puntos muertos, para que no se quede nadie sin, o sea, que no se pueda no completar algo o no conseguir hacer algo porque uno de los canales de repente no funcione, ¿no? O esté capada la cámara y ya no se puede hacer determinada cosa, tienes que dar salida. Entonces, faltan muchos patrones de diseño a los que nos tendremos que ir acostumbrando y que iremos viendo decir cuando nos comunicamos por voz, cuando tenemos cámara, cuando tenemos pantalla, lo normal, lo más sencillo será hacer esto, porque es verdad que se quedan muchas situaciones y el tema de la privacidad es crítico, crítico en cualquier modo, ¿no? Mira, con el de Google que dices, un dispositivo que sacaron hace años Google que no ha salido aquí en España, que es el Google Hub, el grande, el de tamaño grande, tenía una cámara que observaba, ¿no? Y era capaz de identificar a la persona con su cuenta de Google automáticamente a través de la cara, ¿no? Reconocimiento de cara. Entonces sabía quién le estaba hablando en cada momento y ofrecerle la información acorde con ese usuario, ¿no? Eso en Europa no ha salido el dispositivo, que yo sepa. Al menos en España no se vende. Por temas, creo que también evidentes, no solo de mercado, sino también de restricciones de privacidad, ¿no? Pero habría momentos de interacción bastante interesantes. Es decir, que yo le pregunte algo y entienda quién soy cuando el reconocimiento de voz en muchas situaciones puede fallar, pero la cara es un poco más fiable o al menos tienes doble método de identificación del usuario, ¿no?
y sabe también que le estás mirando. O sea, que te estás refiriendo al dispositivo en ese momento, ¿no? Que no se lo estás diciendo a otra persona y que es una situación más de contacto, ¿no? Entonces, claro, esas barreras o esos problemas o cómo nos fiamos de la tecnología también impacta en ser capaces de crear mejores experiencias para los que creamos ese tipo de desarrollos, ¿no? O de servicios. Entonces, la verdad es que todo está lleno de retos, pero poco a poco, si siempre el objetivo de crear estándares, como dices tú, yo creo que es importante, pero también estándares de seguridad y de privacidad. Claro, Eso es importante claro. también, ¿no? Sí. Y aquí, claro, Europa, que es mucho más restrictiva, pues está poniendo pues esos sistemas de control y veremos cómo nos adaptamos, sobre todo las empresas que desarrollamos cosas sobre tecnología que Sí, no sí. es 100% nuestra. Así que veremos. Es que puede haber miles de problemas. O sea, yo cuando pienso en la interacción, si ya hay problemas de interacción entre nosotros, entre persona a persona, y hay muchas confusiones o muchas malinterpretaciones, pensar que la tecnología va a ser capaz de hacer esa interacción perfecta o que no haya Ya. situaciones incómodas con la tecnología, a priori parece irreal, ¿no? Sí. Es verdad que claro, cada vez es como más retos, más complicado para las personas solucionarlo, ¿no? Pero quizá lo idílico nunca ocurra, pero intentar ser capaces de controlar esas situaciones como lo podemos llegar a hacer nosotros de, no, perdona, que te había entendido tal, me lo puedes repetir, o ha habido un momento de confusión, entender que puede haber ese momento de confusión. Yo creo que, o sea, la comprensión está ahí y yo creo que nunca va a ser perfecta, pero cuando llega el momento, que lo mencionábamos antes, de dar una respuesta acorde con el contexto, que sea capaz de controlar la privacidad, de que sea la mejor en cada situación, de que sea algo que tú entiendes bien, o incluso que haya una continuación a cada respuesta cuando tú lo necesites, todo eso en realidad es más complejo aún de manejar desde mi punto de vista. Sí. Sí, sí. Porque Sí. quizás si no sabes dónde está el usuario, qué hay alrededor, es muy difícil manejarlo. El contexto entra en... O sea, la importancia que ahora se le da al contexto y la importancia que tiene que la tecnología entienda bien el contexto y sea que haga de asistencia al usuario, no que tome la decisión por él. Es como lo que realmente va a hacer que tengamos ese tipo de interacción que siempre pensamos, ¿no? En la cabeza de esto es lo más natural, esto sería lo ideal. Claro. ¿no? Claro, lo que pasa es que eso me recuerda a mí, por ejemplo, cuando empezábamos con los teléfonos móviles, que una cosa potente era que toda la información que ya podía recoger un móvil o que podía tener de ese contexto, no tenías por qué pedírsela al usuario, ¿no? Y eso era bastante potente, pues yo qué sé. ¿Qué pasaba? Que al final se desarrollaban apps que te pedían 1000 permisos, ¿no? El acelerómetro, la cámara, los contactos, ¿El acelerómetro para qué? Exactamente. Quiero saber si te estás moviendo o no te estás moviendo. Y todas las aplicaciones quieren saber si te mueve o no te mueve. Depende, pero no sabes para qué se usa esa información. Y aquí al final es un poco igual, es decir, podrías tener como mucha más información del contexto para tomar decisiones, pero luego la gente se tiene que fiar y tienes que ser súper transparente en cómo se va a usar esa información que tienes de mi contexto, porque si no, al final es como, mira, prefiero que no asumas nada y que me preguntes si me vas a desvelar un dato privado, me lo preguntas, y si no, pues ya te diré yo si estoy solo o no estoy solo, porque para que te pongas tú a mirar sin cada habitación, si estoy en una habitación yo sola, claro. Sí. Me tengo que fiar, no sé, es un poco complejo, la verdad. Sí. No sé. En voz, por ejemplo, el problemas de contexto clásicos es el de separar una voz de otra. Por ejemplo, cuando haya varias personas hablando que nos podemos solapar mientras hablamos, pero que la tecnología sea capaz de separar a ambos hablantes y ser capaz de identificarlos a la vez y entender una voz entre el ruido de otras personas hablando, es un reto y la verdad es que la tecnología está más cerca de solucionar eso de manera muy eficiente, pero era
son situaciones donde, claro, hacían inviable la comunicación por voz con la tecnología. De Y que van a seguir estando ahí un poco. Y el siguiente problema con los asistentes es el de ¿Are you talking to me? O sea, hay mucha gente hablando en la habitación. ¿Cómo sabe el asistente que se están refiriendo a él o que le están hablando a él? ¿No? Ese Claro, telita claro, al también. final. Ahí está. Escuchando siempre o escucha siempre o no. ¿Qué hacemos? Dejamos la cámara abierta y no. Claro. La verdad es que pensaba también en las capacidades que tenemos nosotros, ¿no? Cuando estás en lo que dicen Ives de cocktail party problem, ¿no? En esa situación, cuando nosotros estamos en una fiesta y hay varias personas, hay mucho ruido y hay varias personas hablando a la vez, nuestra capacidad natural de prestar atención a una única persona y estar escuchando y entendiendo a esa persona y filtras el ruido de las otras que están hablando. Sí. Hay personas que se le da mejor, otras que no. Puedes estar más concentrado o menos, ¿no? Pero tenemos esa capacidad natural. Entonces, trasladar esa capacidad a la tecnología ahora parece más fácil de solucionar, ¿no? Bueno, quizá si mejoran esa capacidad de comprensión, más allá de identificar a quién los hablantes, incluso las conversaciones se podrían llegar a filtrar, ¿no? Porque también está un poco eso. Yo puedo estar hablando contigo en un restaurante, pero me estoy enterando perfectamente de la conversación de al lado, me interesa y te la voy a contar en cuanto termines de hablar, ¿no? Porque tengo también esa capacidad de prestar atención a muchas cosas y las máquinas de luego no deberían de tener ninguna limitación en ese sentido, ¿no? Es decir, yo identifico 5 hablantes, soy capaz de identificar incluso sus conversaciones y entender cuáles de esas conversaciones tienen algo que ver conmigo, con una petición. O algo que... Y ahí vuelve la privacidad. Exactamente. ¿Os imagináis? Me imagino. O sea, ahora entendéis por qué los chinos que tienen Xiaomi dejan sus móviles en la entrada de cualquier edificio en el que van a hablar de temas privados, ¿no? Claro, pero es que eso es importante y menos mal que también está esa regulación europea con ciertas cosas porque, o sea, está el servicio de atrás. Si me dijera que estas grandes compañías están trabajando en esas tecnologías también para que todo se quede en local, en tu móvil, tengas acceso y transparencia a todos solo tú, o sea, pero está todo junto, quien la manufactura del hardware, el software que se desarrolla, el servicio, la empresa que te ofrece el servicio, está todo el mismo. Entonces, una cadena difícil de controlar. Y una pregunta que quería haceros, aprovechando precisamente que ha sido tan reciente lo de, bueno, ya se sabía un poco, ¿no? Se anunciaba, Apple anunciaba que ahora los dispositivos, sus dispositivos móviles nuevos, seguramente a finales de año empiecen ya a comercializarse, van a permitir a la gente clonar su voz y para utilizarla, empezando primero por la accesibilidad, ¿no? Ese es como el objetivo primero que tiene Apple en mente, la accesibilidad, que es de hecho una de las ventajas, también de las grandes ventajas de la interacción multimodal, ¿no? Que no solamente que sean muy eficientes, sino que son, al permitir modos alternativos, te permiten realmente adaptarte mejor a las capacidades de cada una de las personas. Pero ¿qué pensáis, cómo pensáis o cómo veis, no sé si veis algún punto de confluencia en el que se acabe utilizando algo de la clonación de voz en alguna otra experiencia multimodal dentro del universo de iOS? ¿Creéis que va a suceder o que ahora mismo solo se va a restringir el tema? En la realidad aumentada. Con las gafas. Sí. Sí, 100%. Tu voz sintética y sí, ¿no? Sí. A lo mejor incluso para dejar mensajes automáticos que tú configures, pero que también te pueda escuchar. O cosas que pueden ser muy puntuales, pero que aportan un nivel de humanidad bastante grande, también se pueden llegar a utilizar. Imagínate una persona con alguna discapacidad. La idea de tener tu voz clonada, si tú has perdido la voz, imagínate poder interactuar con esa persona a través de esta realidad virtual. Se me está ocurriendo así al vuelo, ¿vale? Pero que veas una representación suya y la estés escuchando y que al otro lado de esa comunicación está esa persona realmente, pero le estás escuchando como si estuviera utilizando su voz real, ¿no?
Eso podría ser una Sí. posibilidad que yo, como no tengo ese problema, no imagino o no siento de igual manera, pero que muchas personas les puede venir de maravilla, ¿no? Para volver a recuperar lo que eran un tiempo atrás, ¿no? O sea, Independencia. veo, Su sí. independencia. O También. sea, igual que Apple ha sacado esta idea de clonar, de crear una forma virtual tuya tridimensional de tu cara para cuando Ujú. tienes las gafas puestas, que en realidad sigue siendo horrible tener un mazacote en la cara puesto, pues Sí. si de manera virtual pues te quitas eso y parece que estás o es algo cercano a la realidad, pues quizá derribar esas barreras o quitar elementos de manera virtual incorporando tu voz, pues puede ayudar, sobre todo en el momento que tú no puedes hablar, ¿no? Ujú. Que puede ser accesibilidad, como decíamos, o que en el momento no te lo permite. Como lo típico, te llaman y mandas un mensaje automático de te llamo en 5 minutos, pero lo tienes que Ujú. leer en SMS. Imagínate que lo escuchas simplemente con tu voz clonada, ¿no? Pues se me ocurren distintas mini situaciones que no sé si justifican tener la voz clonada, sinceramente. Ya, O sea, ya. podría llegar a ser otro tipo de uso el que es justificable. Y yo creo que simplemente el de la accesibilidad ya está justificado. Ujú. Lo digo así porque en realidad se lleva utilizando Claro. para accesibilidad las voces sintéticas desde hace décadas. Así Sí. que ahora tengamos otras oportunidades para incorporar esa tecnología parece como claro, ¿no? Pero ya la justificación de usarlo está clara. Pero vamos, que cada vez parece que es más complejo, ¿no, Carmel? El diseño multimodal, se abren más posibilidades, más Sí, se hace situaciones, se hace más interesante también, ¿no? Sí, sí. También porque o sea, que toda la información y todo el consumo de información sea a través de la pantalla también es algo agotador. O sea que de alguna manera, no sé, tener tecnología que se adapta mejor a otras circunstancias y a poder decidir mejor cómo quieres consumir esa información o cómo quieres producirla incluso, es un poco liberador. Sí. Así que bueno. Nos da independencia. Total, sí, sí, es Sí. verdad. Sí. Sí, que Pues esa nada, es otra cosa, no es sola. el No futuro solo del comunicarse. multimodal. Eso lo tenemos clarísimo, ¿no? Sí. Totalmente. Y el presente, ya el presente es multimodal. El presente también. No Sí. hay mejor cierre. Y nada, y volvemos a hablar pronto sobre otros temas relacionados con tecnologías del habla. Eso es. Será un placer. Pues nada, un placer, chicos. Igualmente, como Muchas siempre. gracias. Ha sido un placer hablar y ser escuchada. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Has escuchado Cuando las máquinas hablen, una iniciativa de Fonos Radio. Encuéntranos en decfonos.com y crea contenido sonoro con voz propia.